¿Alguna vez pensaron en un mundo donde las máquinas no solo hacen nuestro trabajo, sino que quizás hasta toman decisiones por nosotros? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo la inteligencia artificial está literalmente reinventando nuestra sociedad. Y para eso nos basaremos en las ideas clave de una obra fundamental sobre este tema. Miren, esta cita de Klaus Schwab da justo en el clavo. Porque no estamos hablando de ciencia ficción ni de un futuro lejano. Esto está pasando ahora, en tiempo real. Estamos viviendo una transformación gigantesca, una revolución que, con la inteligencia artificial como motor, está cambiando las reglas del juego para absolutamente todos. En este análisis, lo que vamos a hacer es desglosar las encrucijadas críticas a las que nos enfrentamos como sociedad. Porque, piénsenlo, cada decisión que tomamos sobre la IA, por más pequeña que parezca, va a tener consecuencias enormes. Y esas consecuencias van a definir el mundo que les dejamos a las generaciones que vienen. A ver, ¿cuáles son esas decisiones? Y es que la imagen habla por sí sola, ¿no? Estamos parados justo ahí, en una encrucijada con dos caminos que no podrían ser más diferentes. Uno nos podría llevar a una era de prosperidad que ni imaginamos. ¿El otro? Bueno, el otro a un futuro bastante incierto. Y lo más importante es que somos nosotros, con lo que decidamos hoy, los que vamos a elegir qué camino tomar. Ok, entonces metámonos de lleno a ver estos dos posibles futuros. ¿Qué nos espera en cada uno de estos caminos? La fuente que estamos analizando nos plantea dos escenarios súper claros. Y aquí la pregunta es, bueno, es tan directa como crucial. ¿Estamos construyendo una utopía? O sea, un mundo de abundancia y oportunidades para todos gracias a la IA, ¿o estamos, sin darnos cuenta, caminando hacia nuestra propia obsolescencia en el mundo del trabajo? Aquí está el corazón de todo el debate. Por un lado, la visión optimista, la que dice, tranquilos, la historia nos ha enseñado que la tecnología siempre crea más trabajos de los que destruye. Pero por otro lado, está el argumento de que esta vez es diferente. Y es que ya no estamos automatizando la fuerza física, como con los tractores o las fábricas. Estamos automatizando la inteligencia, justo lo que hasta ahora nos hacía indispensables. Y la velocidad con la que está pasando todo esto es de no creer. Miren este gráfico. Para el 2025, o sea, ya mismo, se proyecta que las máquinas van a hacer más horas de trabajo que los humanos. Lo que antes tomaba generaciones en pasar, ahora está ocurriendo en menos de una década. Es una aceleración que no tiene precedentes en toda la historia de la humanidad. Entonces, claro, ante este panorama, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos para esto? Y más importante todavía, ¿cómo podemos dirigir este cambio hacia el mejor resultado posible? Bueno, la fuente nos propone 5 imperativos, 5 claves para navegar esta nueva era. Vamos a arrancar con los dos primeros, que se centran en la adaptación, porque para sobrevivir y ojalá prosperar en este nuevo mundo, vamos a tener que cambiar, y mucho, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Se trata de evolucionar nuestras habilidades y de repensar la estructura misma de nuestra economía. La primera clave es enfocarnos en lo que nos hace únicos, en lo que nos hace humanos. A ver, ya no alcanza con ser trabajadores del conocimiento, gente que acumula y procesa datos. Para eso, la IA es mucho mejor y más rápida. La idea es convertirnos en trabajadores de la perspicacia, o sea, gente que genera ideas, que conecta puntos de formas inesperadas y que aplica un juicio crítico que de momento ninguna máquina puede replicar. Y esta cita de Tony Wagner lo resume perfecto. La era de la información ya fue. Google tiene todas las respuestas. El verdadero valor ahora no está en saber, sino en hacer, en tomar todo ese conocimiento y transformarlo en soluciones creativas para los problemas más complejos que tenemos enfrente. El segundo imperativo es clave, porque apunta a uno de los mayores peligros de esta revolución, el riesgo de una fractura social como nunca antes vimos. Si toda la riqueza que genera la IA se concentra en muy pocas manos, podríamos terminar con una desigualdad que haría que cualquier otra época de la historia pareciera un paraíso de igualdad. Y una de las propuestas más discutidas para evitar esto es la renta básica universal. La idea en el fondo es simple, darle un ingreso mínimo a todos los ciudadanos, trabajen o no. Esto no solo crearía un piso para que nadie se quede atrás, sino que también nos daría la libertad de buscar trabajos con más propósito, más creativos. Pero ojo, que estas ideas no son solo sobre economía, nos llevan a una pregunta mucho más profunda. Si la necesidad de trabajar para sobrevivir empieza a desaparecer, ¿cómo redefinimos nuestra sociedad y nuestro propósito de vida? Vamos a explorar esa transformación. Y lo más curioso de todo esto es que la idea no es nueva, para nada. Hace casi un siglo, el economista John Maynard Keynes ya hablaba de un futuro en el que trabajaríamos solo 15 horas a la semana. Por mucho tiempo, eso sonó a una utopía lejana.
Pero la IA podría ser la tecnología que finalmente haga realidad esa visión. Piensen en este dato. El 85% de las personas no se sienten comprometidas con su trabajo. Es una estadística brutal. El tercer imperativo nos invita a ver la IA no como una amenaza, sino como una oportunidad increíble para liberarnos de esos trabajos que no nos llenan y por fin construir una sociedad centrada en el propósito, la comunidad y la creatividad. Y para lograr este cambio, todo tiene que empezar por la educación. Y aquí hay un dato fascinante. La palabra escuela viene del griego escolé, que significa ocio, ocio. Originalmente era un tiempo para la reflexión, para el desarrollo personal. Y de alguna manera transformamos ese ideal en un sistema que nos prepara para un mercado laboral que está a punto de cambiar para siempre. Y esto nos lleva a los dos últimos imperativos, que son quizás los más profundos. Básicamente, nos llaman a reinventar la educación. Ya no para crear trabajadores, sino para ayudar a las personas a encontrar su propósito y a partir de ahí construir una nueva sociedad que valore el cuidado, la comunidad y la creatividad tanto o más que la productividad económica. Y así, todo este análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental que resuena en el centro de esta revolución. Durante siglos, nos hemos definido a través de nuestro trabajo. Soy doctor, soy carpintero, soy maestra. Si la IA automatiza esa función, ¿qué nos va a quedar para definirnos? La respuesta que le demos a esa pregunta no solo definirá nuestro futuro, sino la esencia misma de lo que significa ser humano.